a transmitirla como siempre por nuestro canal de YouTube. Y queremos darle una bienvenida esta noche a todos ustedes. Hoy tocaremos un tema que no habíamos tocado antes, porque consideramos que ya muchos lo habían tocado, que era el tema desde un punto de vista profesional médico o galeno del COVID-19 y todas las advertencias que nos han hecho. Y bueno, hemos decidido hoy convocar a un amigo y compañero que aunque es de Neiva, nos conocimos en Argentina, pero es un gran profesional. Hoy sirve para el ejército, trabaja en el área COVID del Ejército Nacional de Colombia en su región, y es el doctor Abelardo Bermeo Andrade, miembro de esta iglesia y quien es líder de la iglesia y activo en todas las labores de su estaca. Él es médico, experto en atención a pacientes con infecciones respiratorias y también de sospecha de COVID-19, y además es graduado de la Universidad Surcolombiana. Allá hay una asociación de médicos de esta universidad y él actualmente es el secretario de esta asociación de médicos. Y ahora, pues como es un experto en la materia, le hemos invitado para que nos acompañe. Pero antes de iniciar, como es acostumbrado, vamos a hacer una oración que Lorena nos va a acompañar desde el barrio Bochica, en la estaca Ciudad Jardín, y después de ella, entonces escucharemos al doctor Abelardo, y bueno, y vamos a despejar un montón de mitos que se han venido trabajando sobre el COVID. Vamos a tener preguntas y respuestas también en cada presentación. Él va a ir manejando el tiempo y nuestras participaciones, ¿de acuerdo? Vamos a dejar los micrófonos abiertos para que ustedes puedan participar de manera directa. Cuando quieran hacer clic o levantar la mano lo hacen. Aquí estaremos moderando y ayudándole a Abelardo en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, gracias, bienvenidos y qué bueno que estén con nosotros. Así que, Lorena, es tu tiempo. Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por estos medios que pones para poder tener esos contactos. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de tantas dificultades que se están viviendo, tenemos vida en este momento. Gracias por este maravilloso evangelio, por permitirnos ser parte de él. Te suplicamos que escuches esta oración. Te queremos pedir para que siempre nos acompañes con tu espíritu, para que podamos ser guiados en todo momento y para que podamos también entender este mensaje que vamos a recibir y sobre todo, Padre, para que podamos poner en práctica las cosas que aprendemos sobre esta enfermedad y saber cómo controlar, cómo llevar las cosas. Y también te suplicamos, Padre, para que nuestros cuerpos estén preparados, que puedan tener las fuerzas necesarias para vencer el virus si en algún momento llega a nosotros, que podamos resistir, que podamos ser valientes. Te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma y mente, y te suplicamos por todos los enfermos en este momento y por todas las personas que están perdiendo a sus familiares para que puedan tener la fortaleza de pasar esta adversidad que están viviendo. Te lo agradecemos, Padre, con amor y te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Lorena, por tu hermosa oración. Doctor Abelardo. Ok. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Has sido bastante generoso conmigo, efectivamente. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un muy buen momento de nuestras vidas, cuando pudimos viajar a aprender muchas cosas en Argentina relacionadas con la iglesia y sobre todo de la proyección de la iglesia hacia la comunidad y hacia el buscar un bienestar, no solamente de nosotros como miembros, sino para toda la gente en general de los países donde vivimos. Nos reunimos de todas partes de Sudamérica, conocimos hermanos de todas partes de Sudamérica, hablamos de política, hablamos de sacerdocio y mujer, hablamos de historia y de un montón de cosas que como santos de los últimos días debemos conocer, de modo que podamos desempeñar un mejor papel en nuestro contexto actual, que está lleno de tantos matices y donde se pueden hacer tantas cosas porque hay tantas oportunidades. Como lo decía Iván, pues yo soy médico,
Actualmente estoy asignado a trabajar con pacientes con sospecha de COVID-19. Conozco esta patología de frente, la he tenido, he hecho un seguimiento muy cercano de ella todos los días desde que empezó la pandemia. Nos tuvimos que reorganizar y yo fui asignado al área de respiratorios. Y he podido ver el avance, la evolución de esta pandemia. He preparado para hoy una conferencia que se llama COVID-19 Rompiendo Mitos. ¿Y por qué rompiendo mitos? Porque, como lo decía en un video que compartí por mis redes sociales, a pesar del océano de información que se produce todos los días acerca de esta enfermedad, realmente existe muchísima desinformación. Es mucho lo que la gente desconoce y también, a pesar de que hay información de mucha calidad, la gente prefiere prestarle atención a la cadena de WhatsApp, al meme de Facebook, en lugar de prestarle atención a los expertos. Yo quiero que ustedes me confirmen si están viendo mi presentación. Sí, Abelardo, perfecto. Ok, perfecto. Yo quiero empezar con un poquito de historia. Realmente lo que voy a hacer es inicialmente decirles qué es lo que hay con respecto a la COVID. Porque de ahí nosotros podemos ver qué es lo que no hay. Entonces, si vemos qué es lo que tenemos, sabremos qué es lo que no tenemos. Y yo voy a dibujarles, voy a darles a conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con la COVID, qué es lo real, y de ahí se puede deducir qué es lo no real o lo irreal. Pero al final vamos a hacer una sesión o vamos a tener una sección donde vamos a mirar algunos mitos, vamos a reírnos un poco de ellos también. Y con mucho gusto, una sección de preguntas y respuestas donde yo con mucho gusto voy a estar atento a sus cuestionamientos. ¿Listo? Iván, sigue entrando mucha gente, entonces creo que ya no es necesario que yo sea host. Si me puedes quitar, por favor, de ahí para que no me aparezcan las notificaciones. Entonces, haciendo un poco de historia, el 31 de diciembre del 2019, es decir, mucha gente graciosamente se queja del 2020. Y es que efectivamente, y empezó con toda, el 31 de diciembre se da a conocer, 31 de diciembre de 2019, se reporta ante la OMS una nueva enfermedad respiratoria causada por un virus desconocido. Ya desde unos meses antes se habían estado presentando casos en Wuhan, en China, pero no se había reportado nada sino hasta el 31 de diciembre del año 2019. El 30 de enero del año 2020, la OMS declara a esta enfermedad rara como una emergencia de salud global. Ya esos poquitos casos se convirtieron en cada vez más y más y más hasta que en tan solo un mes llegó a ser o a considerarse por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud global. El 11 de febrero del año 2020, la OMS da a conocer el nombre de esta enfermedad que ni siquiera tenía nombre, ni el virus, ni la enfermedad que era generada por este virus. El virus entonces se le llama SARS-CoV-2, obviamente porque ya había un SARS-CoV-1, digámoslo así, que es el SARS que conocimos en su momento, y la enfermedad que produce es la COVID-19. Aquí pues yo estoy eh, como muy estricto con el tema de ortografía, de gramática, de pronunciación. Solemos decir el COVID
pero en realidad es la COVID, porque es una enfermedad. Entonces, COVID no es el virus, COVID es la enfermedad que produce el virus. ¿Y cuál virus? El SARS-CoV-2. Es similar como lo que pasa con el SIDA y el VIH. No son lo mismo. VIH es el virus y SIDA es la enfermedad que es causada por el virus. El 6 de marzo del año presente, Colombia confirma su primer caso y a 11 de marzo la OMS declara la COVID-19 como una pandemia global. Una pandemia es una enfermedad que afecta a poblaciones de múltiples países y al ser pandemia global significa que afecta a todo el planeta. Muy bien, entonces como les decía, unas definiciones para tener claras: SARS-CoV-2 es el nuevo virus perteneciente a una familia de múltiples especímenes conocida como coronavirus o coronaviride. Su nombre es el acrónimo, o sea, el acrónimo del SARS, es el acrónimo de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, o sea, síndrome respiratorio agudo severo producido por coronavirus, en este caso coronavirus 2. Y COVID, pues, es la enfermedad producida por ese virus. Bueno, ¿por qué se le llama coronavirus? Porque tiene esa forma, como si tuviera una corona, de ahí su nombre. ¿Cómo se transmite? De persona a persona y no se ha encontrado otra vía de transmisión. ¿Sí? Entonces, como les digo, ya vamos rompiendo mitos. Como les digo, rompemos mitos primero sabiendo qué es lo que hay y de ahí deducimos qué es lo que no hay, qué es lo que es y después saber qué es lo que no es. Ahora, esta transmisión de persona a persona puede ser directa o indirectamente. Ya vamos a ver más adelante un poco acerca de eso. Esta transmisión de persona a persona se hace a través de gotículas de saliva o moco, que son unas gotas muy pequeñas que miden entre 5 y 10 micrómetros, o sea, una millonésima parte del metro. Publicación de aerosoles, como en la intubación orotraqueal, o sea, cuando se intuba a un paciente, en una broncoscopía, es decir, el examen que se realiza accesando a los pulmones para hacer un lavado, para obtener alguna muestra, etc. O micronebulizaciones. Ahí se liberan aerosoles, que son gotas mucho más pequeñas que la que mencionaba. Y como les decía, este contagio se puede hacer de manera directa, es decir, si una persona está junto a otra y están hablando y compartiendo secreciones sin darse cuenta, pues allí directamente hay un contagio. Pero indirectamente, ¿cómo se contagia? Resulta que esas gotas, esas gotículas, ese moco, esos aerosoles, salen de la persona a la atmósfera, caen en alguna superficie, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y caen en alguna mesa, en algunos materiales que nosotros podemos tocar, el computador, el teclado, etc. Otra persona toca esos materiales, se lleva las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, y de allí se produce el contagio indirecto. Lo interesante es que, como vamos a ver, el virus dura vivo varios días, hasta varios días en madera y en otros materiales. Entonces una persona puede estornudar aquí, no pasó nada, se fue. A los 3 días llega alguien, no sabe qué ha pasado, toca la mesa, le raspó el ojo y se lo rasca y allí resulta contagiado. Por eso es que este virus es tan agresivo en términos de contagio, por eso es que su contagio es tan exponencial y es, digamos, el mayor miedo que tenemos en los sistemas sanitarios, en los sistemas de salud alrededor de todo el mundo, porque esa transmisibilidad de este virus puede colapsar cualquier servicio de salud. Y ese es el gran miedo. No es tanto la letalidad o mortalidad del virus, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí, en esta diapositiva, vemos cuánto llega a durar vivo el virus en diversos materiales. Ahí vemos, por ejemplo, en papel y pañuelos dura hasta 3 horas, en las monedas unas 4 horas, en cartón 1 día, en madera 2 días, en tela 2 días. Entonces,
Aquí vemos incluso en los billetes hasta 4 días, en cristal, en cristalería hasta 4 días también, en plástico 3 días. Y en nuestro tapabocas, obviamente en la parte externa del tapabocas, dura hasta 7 días, o sea, nuestro tapabocas puede ser un medio muy cómodo para que el virus permanezca allí tranquilo, viable, vivo, hasta por 7 días. Por eso, como vamos a mirar más adelante, nuestro tapabocas no lo debemos, al retirarlo, no debemos tocarlo por fuera. No debemos retirarlo tocándolo por fuera, debemos retirarlo de los elásticos. Nunca tocarlo por fuera, nunca tener la costumbre de tocar nuestro tapabocas, porque pues ya vemos qué es lo que está pasando. El virus vive ahí en la superficie externa del tapabocas. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta y por eso se recomienda tanto limpiar las superficies donde vayamos nosotros a estar. ¿Qué síntomas presenta la COVID? Según la OMS, los más frecuentes son fiebre, tos seca y cansancio. Pero hay otros que son menos frecuentes, como dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, o sea, inflamación en los ojos, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato y erupciones en la piel, o sea, digámoslo así, aparición de unos granitos, de unas formaciones rojas extrañas, unos brotes, como le solemos decir en Colombia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta enfermedad en poco se diferencia de la clásica gripa. Si ustedes se acuerdan, la gripa también le quita a uno el olfato. Resulta que, no, esta comida no me sabe a nada porque tengo gripa. ¿Sí? O no me huele a nada porque tengo gripa. Entonces, en todo su aspecto, hay gripas que dan con diarrea, dependiendo del virus. Por ejemplo, hay enterovirus, por ejemplo, dan un tipo de gripa con diarrea. Entonces, en muy poco se diferencia de la gripa y por eso es que cualquier paciente con sintomatología respiratoria, así sea leve, debe procurar autoaislarse, es decir, no entrar en contacto con nadie y tener sus propios utensilios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante acerca de las medidas preventivas. Pero en cuanto a sintomatología, esto es lo que produce la COVID. ¿Cuáles son las definiciones de caso en Colombia para decir, bueno, esta persona probablemente tiene COVID? Entonces, hay unos protocolos muy claros. La primera definición es el caso probable de infección respiratoria aguda grave que se sospecha cuando una persona presenta al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre igual o mayor a 38 grados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, o sea, dolor de garganta, fatiga, o sea, cansancio, que es lo mismo que astenia, anosmia, o sea, no tiene olfato, o hipogeusia, o sea, no tiene gusto o sabor. Que requiera hospitalización, o sea, que la persona presente al menos uno de esos síntomas, que su estado sea tan deteriorado como para que necesite hospitalización y que aparte presente una de las siguientes condiciones. Entonces, historial de viaje donde haya alta circulación del virus, que sea un trabajador de la salud, que tenga antecedente de contacto estrecho con un caso confirmado o probable de COVID, que sea miembro de una población especial como policía, Fuerzas Armadas y otros, por ejemplo el INPE, establecimientos penitenciarios, personas de alta movilidad en virtud de su ocupación, es decir, que tengan que estar viajando continuamente por su ocupación, que sea adulto mayor de 60 años, personas con comorbilidades, o sea, con otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el VIH, enfermedades pulmonares, etcétera, que tenga un cuadro clínico raro como diarrea o un trastorno de coagulación, sangrados, etcétera, y que la prueba serológica, es decir, la que llamamos prueba rápida, haya salido positiva en los últimos 11 días, si fue por técnica de inmunocromatografía,
o en los últimos 14 días si fue por técnica de ELISA o quimioluminiscencia. O sea, son diferentes técnicas. Entonces, para cada una de ellas, depende de hace cuánto nos la tomamos para determinar si soy un probable caso o no. El caso 2, si el anterior era grave, este es leve y moderado. Entonces, lo mismo, que presente al menos uno de los síntomas que ya se mencionaron, pero en este caso no requiere hospitalización, y además una de las condiciones ya mencionadas. El caso 3 no existe porque antes existía, pero ahora para efectos de que como ya venimos trabajando con los casos conocidos, pues el 3 se eliminó, no se reorganizó la nomenclatura, entonces simplemente se dejó el hueco ahí del caso 3 para que, por ejemplo, no tengamos que pensar, bueno, antes era el caso 1 era este, pero ¿cuál es? No, el caso 1 sigue siendo caso 1, el caso 2 sigue siendo caso 2, el 3 se quitó, el 4 sigue siendo 4, que es muerte probablemente por COVID-19, y el caso 5, asintomáticos. Entonces, así están las cosas en cuanto a protocolos de casos en Colombia. Entonces, si una persona va con cierta sintomatología, se le hacen unas preguntas en el centro de salud y no se le toma la prueba, no hablemos mal de por qué no me la tomaron, de que debieron hacer esto, esto, lo otro, sino que simplemente ahora sabemos que hay unos protocolos a los cuales nosotros nos ceñimos para poder sospechar COVID y pedirle la prueba a la persona. Por supuesto, la clásica gripa sigue existiendo, la clásica faringitis, o sea, las enfermedades respiratorias altas siguen existiendo y la persona puede tener eso y no COVID. O sea, ahora no todo lo que sea, pues, mocos, dolor de garganta, etcétera, es COVID. Entonces, hay unos criterios muy específicos que vienen desde las autoridades sanitarias nacionales, a través de los cuales nosotros sospechamos COVID y solicitamos la prueba. He escuchado casos de personas que consultan y se disgustan porque no se les toma la prueba. Créanlo que nosotros, como personal de salud, si negamos la toma de la prueba es con unos criterios muy bien establecidos. Obviamente nosotros en la mayoría de los casos queremos diagnosticar mucho más tempranamente la enfermedad, pero en el momento que decimos no es necesario es porque realmente no lo es. Entonces, la mayoría de los casos que se presentan, un 80% o más, son leves o asintomáticos. Entonces, muchas personas pueden tener la enfermedad, no tienen absolutamente ningún síntoma. Otras presentan simplemente un cuadro gripal y no es más. Aproximadamente un 14% tienen una sintomatología moderada o severa que los lleva a tener que ser hospitalizados, y alrededor de un 5% presentan una sintomatología crítica, o sea, son los que van a ir a UCI. Estos son los que nos preocupan, porque si bien es cierto, uno en estos casos los puede atender, qué sé yo, en un pasillo, arma una carpa para 200 pacientes y ahí los vemos, etcétera. Pero para los cuadros que necesitan ir a UCI, pues en UCI se necesitan unas condiciones muy bien establecidas y un personal muy capacitado, muy bien entrenado, y esto es muy limitado. Entonces, ese es el temor, porque el 5% de 100, pues es 5 nomás. Bien, o sea, de 100 contagiados, 5 irán a UCI. Bueno, pero de 1000 ya son 50. De 10.000 ya son 500. Y la mayoría de los departamentos de Colombia no tienen ni siquiera 300 camas de UCI. Entonces, si se enferman 10.000 personas, que es muy factible, en el Huila somos 1 millón de habitantes, 10.000 no es nada, pero ya de 10.000 casos de COVID irán alrededor de unos 500 a UCI, y no tenemos 500 camas de UCI. Entonces, ese es el temor. Las UCI son las joyas de la corona y por eso nosotros las cuidamos tanto. Esto desmiente un mito que vamos a ver un poco más adelante,
y espero que tengan este dato en cuenta. Los médicos somos muy celosos con las UCI porque debemos tener criterios claros para saber que un paciente lo necesita y no un paciente que no lo necesita y que le esté quitando esa cama a alguien que sí lo necesite. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de lo que se le llama reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa, o es la que se toma a través de las muestras en nasofaringe y en orofaringe, con el hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Y la prueba de la que les hablaba, que es sanguínea y que mide inmunoglobulinas G e inmunoglobulina M, o sea, anticuerpos. Esta prueba rápida, por lo general, es cualitativa, entonces dice, ¿lo tiene o no lo tiene? Incluso puede decir lo tuvo, pero para ver si la enfermedad está activa, si esta me sale positiva, la prueba rápida, de todos modos tengo que hacerme, o sea, si la prueba rápida me sale negativa, puedo quedar tranquilo. Pero si la prueba rápida me sale positiva, se debe tomar el aspirado o el hisopado oro, ¿listo? ¿Qué es esto? Este es lo que les decía. Entonces, nosotros pensamos que el copito entra ahí nomás y no. La prueba es fastidiosa porque entra, como vemos aquí en esta imagen, penetra bien hasta el fondo para llegar a lo que se llama, todo esto es la faringe, ¿sí? Esta que está en relación con la nariz se llama nasofaringe. Y esta parte que está en relación con la boca se llama orofaringe. Entonces, este copito va a entrar uno por una fosa hasta el fondo de la nariz, el mismo entra por la otra fosa otra vez hasta el fondo de la nariz, y otro diferente va a entrar por la boca hasta el fondo de la garganta. Entonces, es una prueba que es fastidiosa y hoy me hacían una consulta y les comento, sí, puede generar algo de sangrado porque la nariz está llena de vasitos. No es lo común, pero si se llega a presentar, no se asusten, no fue mala técnica, no fue que la terapeuta o quien haya tomado la muestra sea muy, muy brusco, no. Es que pues es una prueba que por naturaleza es brusca, pero aprovecho desde ya para aconsejarles, por favor, déjensela tomar. Si las autoridades sanitarias, si los médicos le han ordenado la prueba, déjensela tomar, no se la nieguen. No la nieguen porque pues todo esto ayuda. Si usted es un caso activo, no tiene síntomas leves y no se ha diagnosticado, usted está por ahí transmitiendo la enfermedad. Además que si no se deja tomar la prueba, pues esto limita las estadísticas, da unos falsos números. Si las personas empiezan a negarse a tomar las pruebas, pues la enfermedad va a seguirse esparciendo y, por el contrario, las estadísticas caen y entonces da la falsa percepción de que todo está bien cuando todo está mal. Entonces se toma en el día 1, es decir, cuando se toma por primera vez es día 1. Si sale negativa, todos tranquilos, no pasa nada más, ahí se cerró el caso. Si sale positiva, bueno, todas las medidas, el manejo que necesite, el aislamiento, y a los 14 días se repite. Si a los 14 días sale positiva, entonces se toma una tercera prueba a los 21 días. Si a los 14 días sale negativa, se cierra el caso. ¿Listo? La persona curada. Tuvo el COVID, ya no lo tiene, curada. Ocurre que hay personas asintomáticas, no tienen síntomas y que salieron positivas con la primera prueba, ya no se les hace la del día 14. Simplemente por 14 días se les atiende de acuerdo a los síntomas, pero no se les toma el día 14. Esto fue una polémica que se levantó y la razón es que lo que se optimizar los recursos, no desperdiciarlos. Si la persona está asintomática o tiene síntomas leves, está perfecto, no necesita nada más, pero para personas muy sintomáticas, entonces, tanto en el día 1 como en el día 14, y si continúa positivo, la del día 21. El clásico lavado frecuente de manos con agua y jabón.
Si ustedes ven ahí cuánto dura este lavado de manos, entre medio minuto y 1 minuto, 40 segundos y 1 minuto. He visto los lavados de manos más rápidos del oeste, 5 segundos, máximo 10 segundos. Cuando uno va a entrar a algún establecimiento donde primeramente tiene que lavarse las manos y hay una fila detrás de mí, yo me tomo mi tiempo para lavarme las manos, la gente empieza a enojarse. Son medidas preventivas. Si yo me lavo las manos como cualquier cosa y no sigo esta técnica que se está viendo acá, entonces pues no estoy haciendo nada. Estoy teniendo una falsa percepción de tranquilidad, de que todo está bien, pero no estoy haciendo nada. Entonces vamos a Doctor, explicar todos los pasos. doctor, me está compartiendo la imagen del lavado de manos. ¿No? No, no se ve. ¿Alguien más no la ve? No, sí la Sí estamos la viendo. veo. Sí, Sí, sí se ve. sí se ve. Se ve. Bueno, tendrás un problema ahí con tu computador. Espero que lo puedas resolver. Entonces, Ya, doctor, gracias. tú miras ahí, pones en Google lavado de manos según OMS y ahí te aparece esta carta. Ojalá la puedas, todos la podamos imprimir, tenerla en nuestra casa, pegarla ahí frente al lavamanos y practicarla. Yo ya no la necesito porque obviamente ya me sé todos los pasos, porque pues todos los días, todo el día estoy haciéndolo, entonces, pero es muy recomendable. La idea es que queden cubiertas todas las manos. ¿Sí me están viendo allí? Si yo hago así, pues me limpié las palmas, pero a través de esa técnica me limpio todas las partes más recónditas de las manos, me las limpio, hago que el jabón llegue allí. Ojo, pues obviamente el lavado es con agua y jabón, ¿no? No solo con agua, agua y jabón. Entonces, si yo hago solo esto, ya, palmas limpias, y el dorso, y entre los dedos, y los pulgares, y las uñas. Entonces, siguiendo esta técnica, yo puedo estar seguro de que tengo todas las manos limpias. Si en las palmas hay coronavirus, está bien, pero entonces en el resto de las manos, entonces voy, yo cojo algo, me rasco los ojos con el dorso de la mano, con la parte de atrás, y ahí sí estaba, y eso no me lo lavé. Entonces, ese es un gran problema. Muy bien, ¿qué soluciones desinfectantes se pueden utilizar mientras tengo acceso al lavado de manos con agua y jabón? Ojo, mientras tengo acceso al lavado de manos con agua y jabón. O sea, nada reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el agente que mejor desnaturaliza, o digámoslo así, que mejor mata el virus, es el jabón. Ningún otro. Aunque estas soluciones que les voy a presentar tienen una buena capacidad desinfectante, el mejor contra el virus coronavirus es el jabón. ¿Listo? Porque el coronavirus está cubierto por una capa lipídica, una capa de grasa. Ustedes saben qué le hace el jabón a la grasa. De una vez la desintegra. Eso es lo mismo que hace con esta capa que protege al virus. Entonces, mientras no tenga acceso a un sitio donde me pueda lavar las manos con agua y jabón, que debe hacerse frecuentemente, alrededor de cada dos o cada 3 horas, entonces puedo utilizar desinfectantes, estas soluciones desinfectantes, como lo son el alcohol líquido o en gel. Verifiquemos que sea al 70%, no menos, pero tampoco más. Se ha descubierto que soluciones con menos concentración o con más concentración que esta no son tan efectivas. Y podemos hacer una solución de hipoclorito, o sea, de cloro. Bueno, el alcohol ya viene al 70%. El hipoclorito, pues normalmente viene al 5%, y si lo queremos hacer una solución para nosotros poder limpiar las suelas de los zapatos, obviamente esto no echarlo a la ropa porque sabemos lo que le hace el cloro a la ropa, sobre todo la ropa de color, y además tiene un olor, pues yo que lo he utilizado, es un olor bastante fuerte, bastante, digamos, puede generar mareo, pero es muy bueno para desinfectar, por ejemplo, las manillas de las puertas, superficies, suelas de los zapatos, es decir, cosas que no vayan a estar en contacto directo con nosotros. Entonces, estas dos soluciones las podemos utilizar. ¿Cómo se hace la solución de hipoclorito? A 1 litro de agua le agrego 2 cucharadas, o si vamos a ser más estrictos, 20 mililitros de hipoclorito, el clásico cloro con el que lavamos la ropa,
al 5%, que es lo que normalmente viene. Lo que les decía, importante, esto no reemplaza el lavado de manos frecuente con agua y jabón, ¿listo? Ojo con esto. Me da pena mostrarlo, pero está pasando. Incluso pasó en Estados Unidos cuando Donald Trump dijo que se podían inyectar desinfectantes o tomar desinfectantes para controlar o evitar el coronavirus. Cuidado, y en Colombia ya se empezaron a presentar casos. Esto salió hace poco, donde nos informan que algunos colombianos estaban intoxicando por tomar detergente para prevenir el coronavirus. Eh, por favor, esto no tiene ningún tipo de lógica. De toda la vida, hasta los niños saben que los detergentes, que el cloro, que esas cosas que tiene la mamá ahí para lavar la ropa, pues nada de eso se toma. Hasta un niño lo puede saber. Todo esto nos ha llevado a adoptar nuevas medidas. Yo como lo comentaba en una charla que tuve hace un tiempo, cada vez más estas civilizaciones occidentales nos parecemos a las civilizaciones orientales. Incluso hemos empezado a adoptar sus saludos. Ustedes ven que desde la antigüedad, desde milenios atrás, los orientales siempre se saludan de lejos, ellos nunca se tocan. Entonces hay una serie de saludos que podemos, o que mejor dicho, debemos empezar a utilizar y hace parte de las recomendaciones para pues no resultar contagiados del coronavirus. Ahí hay varios y les ponen hasta nombres. Está el saludo japonés, el saludo militar, el saludo apache, el saludo de codo, es el que más yo utilizo, pues es lejano, pero conserva esa cercanía, es como el puño, pero con el codo, entonces es de parcerismo. El saludo rocker, ahí haciendo el cornuto, y el saludo tailandés, que es el que les mostraba. Muy bonitos y muy, digámoslo así, sirven mucho para efectos de prevenir contagios en el contexto de esta pandemia. El distanciamiento social debe ser alrededor de 2 metros. Obviamente esto no aplica en la casa, pero cuando salgamos, ojalá mantenernos a 2 metros de cualquier persona. En otras guías se nos dice que podemos tener un distanciamiento a 1 metro, pero realmente ahorita les explico por qué es mejor 2 metros. El uso de tapabocas, especialmente el tapabocas de uso no hospitalario, es decir, el que utiliza la población general, el propósito de este es disminuir el esparcimiento de las gotas de saliva o moco contaminadas y no el de tener las que ingresan. O sea, el de uso hospitalario sí es el de tener las que ingresan, porque son tapabocas de alta eficiencia. Pero los tapabocas que usa la población común, que por lo general son de tela, no son tanto para evitar que ingresen esas gotículas, porque pueden hacerlo, sino que lo que hacen es evitar que ellas se esparzan de mi boca, ¿sí? Pero si todos tenemos tapabocas, pues no habrá gotículas que se estén esparciendo. Más adelante les voy a explicar este tema un poco más y ver allí hay una gráfica interesante donde explica esto mucho mejor. Pero entonces, esa es la precisión que quiero hacer. Tapabocas no es que esté previniéndome de respirar agentes infecciosos. Lo que está previniendo es que yo no los esparza al medio ambiente. Y si todos tenemos tapabocas, pues nadie los estará esparciendo y estaremos tranquilos. Esto era lo que les decía. Discúlpenme, es bastante asquerosa, pero es la realidad. Con una cámara de alta resolución se puede ver, pues en un estornudo uno casi no ve nada. No ve que la persona estornudó y ya no pasó nada, pero con cámaras de alta resolución, no, cámaras especiales para esto, se puede captar esta cuestión, que es real. ¿Qué pasa? En ese estornudo o ese acceso de tos, hay dos tipos de partículas, como les decía. Una son las gotículas, que son las que hacen un movimiento parabólico, es decir, como están viendo aquí mi cursor, salen, y hagan de cuenta cuando uno tira una piedra, salen, se elevan y luego caen. Y estas gotículas llegan hasta incluso, cuando uno estornuda, llegan hasta incluso a 2 metros. Por eso es que yo les decía que la distancia más segura es a 2 metros. Que si una persona llega a estornudar y no tenía tapabocas, bueno, listo, estuve mayormente protegido.
pero eso es solamente una parte de esas gotas. La otra parte es los aerosoles, las goticas más pequeñitas. Ellas se convierten en una nube que por el contrario no van para abajo, sino que van para arriba y se mezclan con el aire. Se ve hermosa. Y peor aún, si estamos en un espacio cerrado, pues de aquí se puede derivar a través de estas pequeñas gotas. Yo quiero pedirles que todos pongamos en mute nuestros micrófonos, por favor. Estoy viendo algo. Iván, ¿puedes Mitos mutificarlos? del COVID-19. El doctor Abelardo. Bueno, entonces tengamos en cuenta esto. ¿Listo? Sí. Ahora bien, Lo puso en cuanto a los tapabocas, las precisiones que quería hacerle son las siguientes. Los de arriba son los de uso hospitalario. el coronavirus. Iván, ¿Me viste viendo tele y? En la pieza abajo. Deme un Iván, segundo, pastor. Ya estoy silenciando los micrófonos, mi querido. perfecto. Entonces, esto era lo que les decía. Los de arriba son de alta eficiencia, son los de uso hospitalario. Cubren hasta un 95% de lo que es introducción de virus. Pero los que utilizamos normalmente, que son los de abajo, bueno, los de carbón activado, no los he visto en Colombia, pero estos de ropa, de tela, y estos de esponja, nada nos previenen. Lo que les decía, no previenen los que ingresan, no previenen lo que ingresa, pero sí previenen lo que pueda salir. ¿Listo? Por eso es que todos debemos utilizar tapabocas y sobre todo en espacios cerrados. Así sea un simple tapabocas de tela, funciona en el hecho de evitar que salgan las partículas al medio ambiente, pero no me previenen de las que puedan ingresar, como sí lo hacen los que se utilizan en el ámbito hospitalario, que hago esta precisión y esto viene desde el Ministerio de Salud de Colombia. Estos son de uso estrictamente médico u hospitalario o del personal de salud. ¿Por qué? Porque son más escasos y porque pues son o somos el personal que más lo necesitamos. Si la población en general empieza a utilizarlos, escasean y entonces pues los médicos nos vemos en muchos aprietos. Pero es suficiente con utilizar alguna protección porque, como les digo, lo que se busca es impedir que las gotículas, las partículas salgan de mí hacia el medio ambiente. Y si todos lo utilizamos, pues no va a haber mayor esparcimiento de ellas. ¿Qué tipo de tapabocas de uso no hospitalario se recomienda? Se recomienda la mascarilla quirúrgica puede utilizarse, que es esta, el simple tapabocas de toda la vida. Es barato, hay mucho de ellos, entonces digamos que se puede utilizar. La cuestión es que es solamente por un uso de máximo 8 a 12 horas, no se puede lavar e inmediatamente se utiliza, se debe desechar. O podemos conseguirnos un tapabocas de tela antifluidos, así se llama, con un mínimo de 3 capas. ¿Qué debe ocurrir? Que ese tapabocas me permita respirar cómodamente. Tampoco le va a meter 15 capas, 10 capas, porque pues tampoco va a ser respirable. Entonces, esto es lo que se recomienda que podemos utilizar. Si va a ser de tela, pues que sea de tela antifluido con unas 3 capas. Pero tampoco abusemos. Esto es real. Esto no es un meme, esto salió pues una persona ya en el colmo de la comodidad. Eso es un tapabocas ahí como de, yo no sé cómo se llama esa tela, de encaje. Obviamente no protege nada. Y lo promocionaban diciendo que era el tapabocas más cómodo que pudiéramos encontrar. Sí, obviamente. Puede ser muy cómodo, muy respirable, pero no protege absolutamente nada, ni lo que entra ni lo que sale. Entonces, tampoco nos vayamos a los extremos. Eso era lo que les quería explicar. La persona de la derecha está sana,
la persona de la izquierda está enferma. Si ninguno de los dos tiene tapabocas y la persona sana respira las gotículas de la persona enferma, hay 90% de riesgo de que se enferme. Si la persona sana tiene tapabocas y la enferma no lo tiene, hay un 30% de riesgo de transmisión. Por el contrario, si habiendo un solo tapabocas entre los dos, el que lo tiene es el enfermo y el sano no lo tiene, baja la posibilidad de transmisión a tan solo un 5%. Por lo que les decía, si esta persona expele sus gotículas al medio ambiente, este personaje los va a respirar. Entonces no es tanto para prevenir lo que entra, para prevenir lo que sale. Entonces, si esta persona está enferma y se previene que salgan estas partículas, pues entonces se disminuye la posibilidad de contagio. Si en un mejor caso los dos tienen tapabocas, solamente a un 1.5% se disminuye el riesgo de transmisión. Un buen escenario, un excelente escenario, pero hay uno mejor. Cuando además de que los dos tengamos tapabocas, conservamos, si ustedes se dan cuenta, aquí hay cercanía y aquí ya hay una distancia de seguridad. Entonces, si además de que los dos tengamos tapabocas, conservamos la distancia segura de, como dicen unos, 1 metro y otros, y lo que yo recomiendo, 2 metros, pues entonces la posibilidad de contagio se disminuye a un 0.5%. Esta es la magia de los tapabocas. Esto era lo que les quería explicar. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Si entre los dos, enfermo y yo sano, hay un tapabocas, denle el tapabocas al enfermo. Hagan ese favor. No que hay un enfermo y todos con tapabocas. No. Porque, pues, estaríamos en esta parte. Si hay un enfermo y está tosiendo y tiene síntomas y hay un solo tapabocas, démoselo a él. Ya los demás podemos estar tranquilos sabiendo que la posibilidad de riesgo desciende a un 5% nada más. Por eso hay que evitar las 3C. Cercano, o sea, no conservar la distancia segura. Cerrado, como su nombre lo indica, espacios con un área determinada, con un área limitada y que esté delimitado por paredes, por techo, esos espacios cerrados, pues allí esas gotículas ruedan por todos lados, esa nube. Y concurrido, o sea, donde haya mucha gente. Por eso nosotros hemos llegado a ver los estragos del día sin IVA, porque en el día sin IVA hubo mucha concurrencia de gente y pues esto pues generó un aumento en los contagios. ¿Cuál es el tratamiento? Sencillo, no hay tratamiento. Curativo, al menos. No hay tratamiento. Y esa es otra aseveración que corta cualquier mito. Pueden decir lo que quieran. Yo sé que ustedes pueden estar pensando en ese menjurje con ajo, con miel, con limón, con esto, con lo otro. Está bien. Si no les hace daño, tómenlo, está bien. Pero no hay tratamiento. ¿Sí? Lo hubiera, excelente. Nosotros los médicos seríamos los primeros en formular tantos dientes de ajo machacados, con tanto de miel, con tanto de... Seríamos los primeros, nos encantaría. Pero no hay tratamiento. ¿Listo? El manejo que hacemos, obviamente nosotros no simplemente, no hay tratamiento y ya no. Obviamente tenemos otras técnicas como lo es el manejo sintomático. Obviamente, si una persona está empezando a desaturarse de oxígeno, se le pone oxígeno, que si los pulmones están inflamados, se le pone un antiinflamatorio, que si están teniendo trastornos de la coagulación, se anticoagula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay otros medicamentos, otros manejos que no son curativos, pero que a medida que la persona se va descompensando, nosotros la vamos cuadrando, por decirlo así, y la sacamos adelante. Pero un medicamento, un tratamiento que digamos, esto es para curar a la persona, no existe, y si vienen a decírselo, es falso. Tengan cuidado con los medicamentos naturistas, porque los medicamentos naturistas también tienen sus efectos adversos. No por ser naturista significa que sea 100% inocuo, 100% que no genere ningún daño. Pueden tenerlos, así que tengan mucho cuidado con ello. No debemos automedicarnos, no debemos que porque escuché que fulanito, fulanita tomó esto, hizo esto, voy a tomarlo yo también. No lo hagamos. Y
hasta el momento no hay vacuna. Hay muchas en diversas fases, unas más adelantadas que otras, unas más esperanzadoras que otras, pero no hay cura. Perdón, no hay vacuna. Bueno, no hay cura ni vacuna, pero sí hay manejo. ¿Cuál es la buena noticia? Que la gran mayoría va a pasar sin que siquiera se dé cuenta. ¿Me están escuchando? Iván, ¿me escuchan? Vi que apagaste todos los micrófonos. ¿Me escuchas, Iván? Pues, Oh, mira. ¿estás Listo. con bien? Tenemos audio, Abelardo. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, no hay cura ni hay vacuna, y tengan en cuenta todo esto que les estoy diciendo, por favor. Yo sé que o sea, yo como médico, pues también me asusto, también eh, pues quisiera que hubiera algo para hacer. También uno puede tener la tendencia a mirar esto, lo otro, estar pendiente de que si esto funciona, si esto no funciona, pero en realidad no hay nada establecido. Entonces debemos actuar con mucha cautela, con mucha prudencia en todo esto. No vaya a ser que nuestra mayor afectación no sea por coronavirus, sino que sea por el supuesto remedio que me generó más daño que cualquier otra cosa. Como les decía, coronavirus no es sentencia de muerte para nada, ni sentencia de UCI tampoco, ni siquiera sentencia de hospitalización. Como les mostré, la gran mayoría pasa sin síntomas o pasa con síntomas leves. Entonces, tengamos esto muy en cuenta y no le sumemos un mal a otro o incluso a uno que no existe. Yo no sé si ustedes se enteraron de un novio, que el novio mató a la novia por allá en Italia porque pensó que lo había contagiado del coronavirus, y después él se suicidó y ni el uno ni la otra tenían coronavirus. Entonces, a veces se suma un mal a otro que ni siquiera existe. ¿Listo? Entonces, me disculparán, esta diapositiva está cargada, pero es muy importante. ¿Cuál es la rutina del autocuidado que yo debería tener? Entonces, al salir de casa, debo colocarme mi tapabocas, por favor cubriendo nariz y boca. Es cierto, se llama tapabocas, pero no es que solo cubra la boca. Si dejo libre la nariz, ¿qué estoy haciendo? Tapabocas cubriendo nariz y boca. Mantener distancia física de cualquier otra persona, como les decía, a unos 2 metros. Evitar tocar las superficies. Ya se acabó eso de recostarnos, de tocar las cosas, procuremos tocar lo menos posible. Evitar tocarnos el tapabocas. Si lo vamos a acomodar, acomodémoslo de una parte que nosotros sepamos que no está contaminada, pero no lo toquemos de la parte externa, porque ahí justamente es donde queda atrapado el virus. ¿Sí? No nos llevemos la mano a la cara, ni a la boca, ni a la nariz, ni a los ojos, a ninguna parte de la cara, porque podemos estarnos contaminando con el virus. Evitar lugares concurridos, o sea, donde haya mucha gente y donde no se pueda respetar la distancia de 2 metros entre cada persona. Eso es lo que debo hacer al salir de la casa. Al llegar a la casa, ¿qué hago? Entonces, me quito los zapatos, los dejo afuera, o si no los puedo dejar afuera porque mi puerta da directamente a la calle, pues en un sitio donde yo apenas ingrese, lo dejo ahí cerquita, que es un área demarcada donde ahí quedan los zapatos, ¿sí? Ojalá los zapatos no entren de la calle, no entren a la casa, porque, pues, se ha comprobado que puede transmitirse o puede llevarse o puede transportarse el virus en la suela de nuestros zapatos. Entonces, por eso la mejor práctica es dejarlo afuera. Esta es otra práctica que tienen mucho las culturas orientales, los japoneses. Ellos dejan los zapatos afuera. Entonces, como les decía, estamos adoptando mucho de esas prácticas de civilizaciones orientales.
Si deben estar adentro de los zapatos, desinfectarlos, como les decía, solución de hipoclorito o alcohol en las suelas. Nos quitamos el tapabocas por las tiritas, por los elásticos. Si es desechable, lo desechamos. Si es lavable, lo echamos en una bolsa, ojalá de papel, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, el papel es donde menos dura vivo el virus, aproximadamente 3 horas, si se acuerdan. Entonces, ojalá una bolsa de papel, lo echamos allí, mientras podemos lavarlo. Y cuando vayamos a lavarlo, guantes puestos y se lava. No vayamos a lavarlo con las manos limpias porque nos estaremos contaminando, ¿listo? Inmediatamente nos quitamos el tapabocas y hicimos la práctica que teníamos que hacer, que alguien nos eche alcohol o alguna solución desinfectante, alcohol en gel o alcohol líquido, nos desinfectamos las manos, pero inmediatamente vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. El hacer esta práctica es para que si yo en el camino tengo que tocar algo o algo, pues tenga menores probabilidades de contaminarlo y de todos modos tengo que ir a lavarme las manos con agua y jabón. Desinfectar todo lo que entre, todo lo que yo traiga de la calle, el dinero, las compras, las llaves, todo lo que yo traiga de la calle, la billetera, el bolso, desinfectarlo. Todo lo que haya quedado expuesto. También se puede quitar la ropa de la calle y tomamos una ducha. ¿Listo? Dependiendo de la exposición que hayamos tenido. Atención en salud. Si considera que cuenta con síntomas que ameriten la consulta, debe solicitar asistencia en los canales dispuestos. Las secretarías de salud, departamentales, municipales, tienen números dispuestos para que nosotros llamemos. O si no, pues acudir directamente al centro de salud. Normalmente, si hay personas que tienen temor de acudir al centro de salud porque piensan que allá van a adquirir el virus, normalmente tienen un área para pacientes respiratorios, que es donde yo estoy, por ejemplo, y otra para pacientes no respiratorios. Entonces, no tengamos esos temores. Si tenemos una urgencia, hay que ir por urgencia. Yo he recibido llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, gente que me consulta, pero yo por teléfono y por WhatsApp no puedo hacer nada. Me escriben, tengo dificultad para respirar, ¿qué hago? No puedo hacerte nada, ni siquiera yo yendo a tu casa puedo hacer algo porque no tengo oxígeno conmigo, no tengo medicamentos conmigo. Si tienes ya ese grado de dificultad, tienes que acudir a un centro de salud. Les informo que el régimen contributivo y subsidiado en Colombia cuentan con igual tipo de atención, no hay ninguna diferencia. E incluso si no tienen ni régimen contributivo o subsidiado, esto se considera personas vinculadas y tienen derecho a que se les atiendan las urgencias siempre, en todo momento, ¿listo? Pero pues no seamos descuidados. En Colombia, el que tiene la capacidad o que tiene trabajo, un contrato o algo, pues paga en el sistema contributivo, el que no, pues es cobijado por el sistema subsidiado, pero pues estamos en el uno o en el otro. No puede ser que no esté en ninguno, porque pues esa posibilidad no existe. O sea, el subsidiado, si yo no tengo dinero, pues, o sea, no hay excusa. Entonces, debemos estar asegurados en salud y afortunadamente en Colombia tenemos esa opción. Ahora sí, como les decía, esto es lo que hay. Me disculpan si hiero susceptibilidades. Me disculpan si por dentro ustedes están diciendo no estoy de acuerdo con este médico. Es fácil decirlo desde la barrera, ¿sí? Es fácil decirlo desde la seguridad de nuestra casa, es fácil decirlo desde la seguridad de una pantalla. Aquí en Facebook yo soy un experto, pero a la hora de la verdad, pues no sé nada. Sí, o sea, es fácil por WhatsApp decir muchas cosas, pero cuando uno está ahí en el frente de batalla y decir, bueno, toca darle con lo que hay y lo que hay es muy poquito. Y ya quisiera yo, como les decía, que ese ajo, que esa cebolla, que esa miel funcionaran. Ya quisiera yo que X o Y medicamento, incluso ustedes, y hablo de la población en general, han salido hasta más expertos que el personal de salud
En cuanto a medicamentos, porque hasta se aprenden los nombres, unos nombres raros, se los aprenden, las dosis, saben cómo se toma esto y lo otro, pero es desinformación lo que hay. No hay ningún medicamento para el manejo, ¿listo? Esa es la verdad. Se los digo yo, que todos los días estoy revisando guías, estoy revisando actualizaciones, estoy revisando estudios, estoy revisando todo tipo de material para ver la mejor manera de manejar a mis pacientes, para no dejarlos complicarse. Pero eso es lo que hay, ¿listo? Y espero ya hasta aquí haber roto muchos y no todos los mitos, pero vamos a ver algunos que rondan por ahí. Le escribí a mis colegas, varios de ellos, les escribí por WhatsApp, varios grupos que tengo de médicos, muchos, que por favor me dijeran mitos que habían escuchado de sus pacientes con respecto a la COVID-19 y me llovieron. Entonces, algunos de ellos, digamos los más significativos, los voy a presentar a continuación. Esa teoría conspirativa de que el tal COVID-19 no existe. ¿Qué les digo yo al respecto? Tengo para decirles solamente este. Paciente con cuadro clínico, paciente de 38 años, con cuadro clínico de aproximadamente 8 días de evolución, consistente en tos seca, dolor de cabeza, escalofríos y pérdida del olfato. Nada diferente a una gripa. No presenta fiebre, no otros datos de importancia. Listo. Alguien me consulta así. Hace 6 meses, el año pasado, les digo, una simple gripa, tome su antigripal y chao para la casa. Se le toma una radiografía de tórax y eso es lo que muestra. Yo sé que ustedes no saben mucho acerca de la lectura de radiografía de tórax, pero básicamente los pulmones deben estar negros. O sea, aquí funciona pues, al contrario de lo que solemos pensar. La parte de los pulmones es eso, ¿no? Los dos campos pulmonares deben estar lo más negro posible, que es lo que a nosotros le llamamos radiolucidez. O sea, que los rayos X no encuentran ningún estorbo para pasar. Cuando encuentran algún estorbo para pasar, o sea, que el material es más denso, entonces se representa como blanco. Aquí ustedes ven una red de cosas que están obstruyendo el paso de la luz, pues de los rayos X. Esta es la anteroposterior, o sea, de adelante para atrás, y esta es la lateral, que se ve mucho peor. Esto debería verse totalmente negrito, 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 que es un pulmón normal y está casi que blanquito, blanquito, blanquito. Paciente no tan complicado hasta ese momento, pero posteriormente empezó a complicarse. Esto empezó a realmente complicarse mucho. Entonces, para el que ve el toro desde la barrera, es muy fácil decir, ese tal COVID no existe. Yo he tenido gente donde yo, para ingresar a algún sitio, han dispuesto a un sitio para, o sea, una parte especial para uno lavarse las manos y obviamente una demarcación de cada 2 metros. He tenido gente que mientras yo me estoy lavando las manos se me acerca aquí a menos de 50 centímetros, 20 centímetros. Y entonces yo les digo que por favor respeten la distancia saludable. Y me han dicho que lástima, a todo pulmón, me dicen, lástima que todavía existe gente como usted que cree en esas patrañas. Gente como yo que cree en esas patrañas, que lo ve todos los días, que lo tiene ahí de cerca y que veo cómo llegan a esos pacientes, cómo se complican, cómo es su evolución, cómo la dificultad para poder brindarle la mejor atención porque tenemos los brazos muchas veces cruzados y que no existe. Yo con eso no quiero decirles, o sea, no quiero decirles esto para que se asusten, quiero decirles esto para que se concienticen. Recuerden que les di la buena noticia de que la gran mayoría, grandísima mayoría, no va a presentar ni siquiera síntomas o síntomas muy leves. Así que recuerden eso. ¿Listo? Pero sepamos que es real, que sí existe.
Y yo puedo ser asintomático. Yo voy, sí, ese COVID no existe y voy a todos los días sin IVA y a todas las fiestas y todo esto y no me pasó nada y después de un tiempo voy a decir, listo, eso era mentira, lo confirmé. Yo pude haber sido paciente asintomático, pero sí contagié a mi abuela, a mi abuelo, que son población de riesgo y ellos pueden verse muy afectados por mi irresponsabilidad. Así que para aquellos que dicen el tal COVID no existe, les digo, cuando lo vean de cerca, cuando lo tengan en sus narices, hablamos. Esas son otros datos para aquel que dice que el COVID no existe. Esto es de ayer, 5 de agosto, cuando hice esta diapositiva. Casos confirmados en Colombia, 345.714, ya más de 11.000 muertes, y con esa curva para arriba, para arriba, para arriba. El 2 de agosto tuvimos 11.740 casos y diario hemos estado teniendo 8.000, 9.000, 10.000. Entonces, ¿de dónde sacamos esto si el tal COVID no existe? Seamos cautelosos con las cosas que digamos. Bueno, digámosle que el COVID no existe a estas personas que fallecieron por ello. ¿Qué les decimos a ellos? No, murieron por algo que no existía. ¿Cuál es la situación mundial? Ya más de 18 millones y medio de casos, con más de 700.000 muertes, pero la gran noticia, la mayoría se recuperan. La gran mayoría se recuperan. Entonces, son buenas noticias. La gran mayoría que se contagia es asintomático o síntomas leves. Y la gran mayoría de esos que se contagian, pues se recuperan satisfactoriamente. La gran mayoría. Muy bueno, les recuerdo esto. Para mencionarles que la COVID tiene una tasa de letalidad de 3.8%. Es decir, comparando las personas que han muerto con respecto a las que han presentado la enfermedad, tan solo un 3.8%, que está por debajo de otras enfermedades más cotidianas o que siempre hemos tenido, como por ejemplo el dengue o la malaria. Entonces, no es algo exorbitante. Otro mito, esos termómetros infrarrojos me queman las neuronas o me queman la retina de los ojos. Pues, a estas personas decirles solamente que lean el manual el manual de uso, el manual del proveedor de estos termómetros. Son termómetros receptores de energía, más no emisores de energía. Algunos tienen un láser de muy baja energía, que lo único que sirve, para lo que sirve es para señalizar a dónde está tomando la temperatura, no es más. No es un rayo láser, pues, un arma mortal, letal. Es un láser de muy baja energía para señalizar dónde se está tomando la temperatura, pero en realidad lo que hacen los termómetros es recibir energía, son receptores de energía, más no emisores de energía. Por eso, como dice allí, el termómetro frontal es infrarrojo, no láser, no lo deja ciego, no mata, no da cáncer, no mata las neuronas, no quita el líquido de las rodillas. Todo esto ha salido a decir la gente para evitar que se realicen las correctas prácticas para hacer un adecuado tamizaje de la gente con sintomatología. ¿A qué ha llevado esto? A que se tome la temperatura en otras partes del cuerpo y eso es lo que ocurre. Si yo en esta parte señalizada de mi cuerpo tengo 37 grados centígrados, en cualquiera bueno, ahí el color me señala la temperatura, la comparación de temperatura que existe. Entonces, en lo rojo y como fucsia, si yo tengo 37 grados,
Ya en lo amarillo desciende a 32 a 36 grados, en lo azul claro a 28 grados y en lo azul oscuro me estaría censando 25 grados. O sea que si yo en esta parte tengo 38 grados, en esta parte rosadita ya tendré 37, entonces estoy tranquilo. Pero peor aún, si me la toman en el brazo, pues ya tendré mucha menos temperatura. Puedo estar teniendo fiebre, pero como me la toman en otra parte del cuerpo, que está más fría, el termómetro me da una adecuada temperatura y resulta que es mentira. Si me la tomaran donde me la debieran tomar, que es frente, cara, pues obviamente se procura pues no apuntar a la cara, pues por respeto más que todo, pero pues en la frente, en el cuello, ¿sí? O en el tórax. Ahí es donde se debe apuntar. Entonces, este mito ha llevado a que ya no se le tome a la gente la temperatura en la frente, como se hacía, sino en otras partes. Y entonces la gente sale contenta porque no tiene fiebre, pero resulta que le están tomando mal la temperatura. Entonces, esta es una batalla que estamos perdiendo. Cuando yo veo que se le toma la temperatura a la gente en otra parte del cuerpo donde no debe ser, es una batalla que estamos perdiendo. Hay otros mitos. La gente dice que en el centro de salud me inyectan el coronavirus o que se me infecta de alguna otra manera. Que la prueba esa que me toman para el coronavirus en realidad tiene el virus ahí dentro. Que hay un cartel que paga 30 millones de pesos, unos $8.000, al médico por diagnosticar COVID o por llevar al paciente a la UCI. Esto era lo que yo les decía. O sea, si la gente está creyendo esto de su personal de salud, entonces apague y vámonos. Si la gente está creyendo que nosotros hacemos estas cosas, apague y vámonos, aquí no hay nada más que hacer. O sea, si no tenemos confianza en nuestro personal sanitario de salud, entonces ¿a quién le estamos dejando? ¿En manos de quién estamos dejando la vida? ¿O en manos de quién le vamos a dejar la vida? ¿De la tía que me está recomendando el ajo con miel, con limón, con cebolla? ¿Dónde va a quedar? Lo que les decía de las UCI, nosotros somos celosos con las UCI. Y les doy otro dato. Muchas veces a los médicos nos deben 5 o 6 meses de sueldo, un sueldo que puede ser 4, 5, 6 millones de pesos mensuales. Si no nos pagan eso, y si nos deben hasta 6 millones de sueldo, ¿de dónde se van a sacar 30 millones de pesos por paciente para pagarnos? Entonces son cosas realmente absurdas que yo no sé de dónde salen. Pero para quebrarlas todas estas, para romperlas todas, voy a compartir con ustedes el juramento hipocrático, que es el juramento que hacemos cuando nos graduamos como médicos. Ese es el juramento que hacemos. Los voy a leer. Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio a la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes como médico y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes. Ejercer mi profesión con conciencia, dignidad, conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa solemne y libremente empeñando mi palabra de honor. Mis queridos amigos, eso es lo que juramos nosotros como médicos y es lo que nos esforzamos por cumplir todos los días. Esta es la realidad. Cuando un médico comete un error,
Créame que nunca un médico comete el error con la intención de hacerlo. Lo que pasa es que la medicina es demasiado compleja y hay medicamentos que a una persona sí le pueden hacer mucho bien, a otra por predisposición genética le hace una reacción alérgica y acaba con su vida, pero es algo que muchas veces nosotros no podemos saber, no hay manera de saberlo. Entonces, cuando un médico comete un error, no es por gusto, no es porque quiera hacerlo, no es por maldad, es porque la medicina es muy compleja. Pero, como les digo, lo que tengo para decirles es que eso es lo que nosotros juramos. No juramos nada más. Y eso es lo que nosotros nos esforzamos por cumplir. Recuerden esto cuando el médico les esté negando tal medicamento, tal examen, tal cosa. Muchas veces el paciente llega ya con la lista de medicamentos que quiere que le formule, con la lista de exámenes que quiere que le pidan, sin entender siquiera de qué se trata aquello que está pidiendo. El médico, debido a su estudio, a su experiencia, a muchas cosas que sabe, tras 7 años de estudio, porque son los 5 años de pregrado, el año de internado y el año de rural, son 7 años para nosotros poder obtener nuestra licencia médica. Para que una persona que en 5 minutos se metió a Google y que Google le diga, usted tiene esto y esto y lo que debe pedir es esto y esto, eso es muy grosero, pero lo más grosero es que la persona se enoja cuando uno le explica por qué no le puede formular eso, por qué no lo va a hacer, por qué no le va a pedir tal examen, porque no lo necesita. Aprendamos a entender eso. Otro mito, las recetas, que es sobre las recetas mágicas para prevenir o curar la COVID-19. O sea, el ajo, la cebolla, la miel, el limón, en otras partes el chile picante, el pimentón, bueno, etc. Muchos otros dicen, incluso salió un médico por ahí, eso formó revuelo a nivel nacional, diciendo que los médicos ya teníamos la cura, pero que no se nos daba la gana formularla. Mis queridos, nosotros nos actuamos de acuerdo a protocolos, y protocolos que son establecidos por las autoridades sanitarias nacionales, regionales, locales, por el gremio médico, por el ministerio, por las secretarías de salud. Y nosotros actuamos en cohesión con ello, en concordancia con eso. No podemos ir por nuestra vía formulando lo que se nos ocurra. Eso no lo podemos hacer y en ello pueden tener la garantía de que un médico cuando actúa lo hace con criterio, acorde a estudios y a medicina basada en la evidencia, no porque alguien dijo o alguien sospechó. Entonces, ni tenemos la cura, ni tenemos el manejo curativo para la COVID, ni tampoco existe en ningún otro lado. Incluso la OMS dice que quizás nunca haya solución para la COVID. O sea, hay ensayos clínicos que dan esperanza con respecto a vacunas, con respecto a medicamentos, pero apenas está allí, en esperanzas. No podemos asegurar nada. El futuro es completamente incierto. ¿Qué es lo que sí podemos asegurar? Que si aplicamos las medidas preventivas nos va a ir bien. Pero si empezamos a creer en estos mitos, pues definitivamente pues no es mucho lo que podamos esperar. Hay 3 posibles soluciones. Ojalá una de estas se dé algún día. Un tratamiento curativo, que hay medicamentos en fases de estudios. Inmunidad de rebaño, esto significa que ya la gran mayoría, el 70% de la población mundial nos hayamos contagiado y nos hayamos curado. Eso da algo que se llama inmunidad de rebaño o que se encuentre la vacuna, pero hasta el momento ninguna ha ocurrido. Encontré esto en Facebook, que dice, el vapor que emitimos moja la mascarilla creando un cultivo agradable para bacterias, hongos, parásitos que están en el aire y se pegan a la mascarilla.
Los respiramos y los vamos paseando por todos lados. También entra por la nariz y por la boca. Estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero cuando no no hacemos adecuado uso de los tapabocas o las mascarillas, como lo llaman ahí, está en toda la razón el que escribió eso. Los tapabocas, cuando se humedecen, se llenan de saliva, de moco, obviamente son un medio de cultivo para hongos, bacterias, virus y todo tipo de microorganismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero si hacemos un mal uso del tapabocas, si reutilizamos el que es desechable, si no lavamos el que es lavable, eso es lo que va a pasar. Pero me llama la atención lo siguiente. El anhídrido carbónico, o sea, el CO2, lo que nosotros exhalamos, vuelve a entrar en los pulmones, en la sangre, alimentando las células con desecho en lugar del oxígeno y produce una saturación de anhídrido carbónico en la sangre, lo que se llama hipercapnia. Por esta saturación se empieza a producir acidosis, que es lo ideal para incubar cáncer y docenas de enfermedades. Falso de toda falsedad. Por lo siguiente, nosotros no estamos respirando en una bolsa. O sea, eso ocurriría si yo estuviera respirando en una bolsa donde yo vuelvo a respirar lo que ya boté. Pero en una mascarilla, hasta las mascarillas de los tapabocas de más alta eficiencia permiten el flujo de aire. Y ese aire que yo exhalo se mezcla con el aire ambiente y el que yo inhalo es aire limpio, es aire fresco, que tiene la siguiente composición: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases, donde está un 0.5% de vapor de agua y un 0.04% de CO2, que es el que yo inhalo. Cuando yo exhalo ese aire hacia la mascarilla, sale, sí, el mismo 78% de nitrógeno, ya disminuye el oxígeno porque obviamente mis células lo han consumido, baja a un 16%, el CO2 sube a un 4% tan solo, y el vapor de agua también sube a un 1.8%, pero es que yo no vuelvo a respirar este mismo aire exhalado. Como les digo, no estoy respirando en una bolsa. Ese aire sale, se mezcla con la atmósfera, y el que yo inhalo es aire limpio y puro que tiene la composición que debe tener. Entonces, por favor, esto es promoviendo el no uso de tapabocas. Y ya les mostré la catástrofe que se genera por no utilizar el tapabocas. Acuérdense que al no utilizar tapabocas estamos esparciendo las gotículas nuestras por todo el medio ambiente y generando posibilidades de contagio. No tiene nada que ver, el tapabocas no impide mi adecuada respiración, el adecuado intercambio de gases en mi respiración. Otro mito: al parecer por ahí algunos piensan que añadirle pimiento picante a la sopa previene el coronavirus. Falso, eso no ocurre. Como dicen acá, me da risa. Los pimientos picantes o chiles son muy sabrosos, pero su consumo no previene ni cura la COVID-19. Lo mismo yo digo, el ajo, la cebolla son muy deliciosos, la miel, rico para comer, pero no previenen ni curan la COVID. Otro mito: doctor, aplíqueme un antibiótico bien bueno para este COVID o para esta gripa o para esta peste. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus. Su efecto es para las bacterias. Ahora bien, se usan antibióticos en pacientes con COVID porque resulta que además de estar infectados con COVID, el COVID genera una disminución, digámoslo así, un debilitamiento del sistema inmunológico que promueve que hayan infecciones, sobreinfección o enfermedades infecciosas oportunistas de tipo bacteriano. Entonces, además de tener el virus, yo puedo tener una bacteria y ahí sí se me ordenan los antibióticos, pero por la bacteria, no por el virus. Si tengo guantes, estoy protegido. Falso de toda falsedad. Hay gente que se pone sus guantes, peor aún esos guantes de tela, donde se impregnan de todo, pero hay algunos que se ponen los guantes médicos, guantes de nitrilo o guantes de látex, y esos guantes amarillos horribles, horrorosos todo el día,
y no se lavan las manos que porque como tienen guantes, entonces todo está bien. No, los guantes no reemplazan el lavado de manos. Así yo tenga guantes, una adecuada práctica que yo puedo hacer es lavarme las manos con los guantes puestos, hablando de los guantes de látex o de nitrilo, ¿sí? Puedo hacerlo, porque considero que los guantes son mi piel. Al ponérmelos, son una nueva capa de piel que yo tengo. Entonces son mi piel. Entonces no tengo guantes, ya es mi piel. Entonces mi piel, pues debo lavarla. Entonces yo puedo lo mismo, lavar manos frecuente con agua y jabón. Y al final de la jornada, entonces, sin tocarlos por la parte externa, cojo y saco uno, saco el otro, sin tocarlo, como le digo, por la parte externa y se desechan, pero los guantes no reemplazan el lavado de manos. ¿El calor mata al COVID? Falso, ni el calor, ni el extremo calor, ni el extremo frío. ¿Sí? O si no, en Neiva estaríamos regios, con estas temperaturas acá. Pero no, ni el calor, ni el frío matan al coronavirus. SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. ¿Listo? Falso de toda falsedad. Comentarles que las moscas y, mejor dicho, no se ha descubierto ninguna transmisión a través de animales domésticos de ningún tipo, ni gatos, perros, moscas, ni de ningún tipo. Comentarles también que por favor pulverizar lejía o echarme lejía, cloro encima u otros desinfectantes en el cuerpo o introducirlos de alguna manera en mi organismo no protege ni cura el coronavirus, la COVID, e incluso puede ser muy peligroso. Beber metanol, que es un tipo de alcohol, y etanol, que es otro tipo de alcohol, o lejía, o sea, cloro, no previene ni cura el COVID y puede ser extremadamente peligroso. El metanol puede dejar ciegas a las personas. Beber alcohol, licor, cerveza, whisky, vino, chicha, no protegerá contra la COVID-19 y podría ser peligroso. Por favor, hay gente que ya se ha escudado que como el alcohol mata al COVID en las manos, entonces puede que lo mate por dentro y échenle para adentro alcohol. Falso. ¿Se puede quitar la mascarilla para hacer ejercicio? Sí, la OMS lo recomienda. La OMS dice que para no tener esa sensación de ahogo, que es una sensación finalmente, ¿sí? Esa sensación de falta de aire mientras se trota, mientras se monta bicicleta o se hace ejercicio, lo recomienda quitarlo siempre y cuando se conserve la sana distancia. ¿Listo? Y por otro lado, que los zapatos pueden propagar el virus, es cierto, ya lo había comentado, por eso es mejor dejarlos afuera. Existen dudas todavía, pero por si las dudas, es mejor dejarlo afuera, y es que es lógico. En mis zapatos han pisado cualquier cantidad de mugres en la calle. Si yo los entro con mis zapatos, pues estoy ingresando esos mugres que he pisado. Ahora bien, quiero comentarles un asunto muy positivo que ha ocurrido en el contexto de esta pandemia, y es que enfermedades infecciosas gastrointestinales, las típicas diarreas, dolores de estómago, las gripas y enfermedades virales y contagiosas de todo tipo han disminuido total y radicalmente. Eso es muy, muy bueno. Y ha sido un efecto positivo colateral. ¿Por qué? Porque, causado ¿por qué? Porque cada vez tenemos mejores hábitos de higiene. Nos lavamos más las manos y mejor, utilizamos tapabocas, estamos distantes de las personas. Antes, yo pienso, para mí, si mañana dijera, listo, se acabó el coronavirus y ya todos para la calle, yo seguiría aplicando las mismas normas. Porque me he dado cuenta de que en mi familia hace mucho tiempo no nos enfermamos de nada, ni siquiera de gripa, de nada. Cuando antes pues era muy común ver a los niños o de vez en cuando uno con la gripa, con la gastroenteritis, etcétera, etcétera. Entonces, los invito también a que adquiramos estas prácticas, las cumplamos y así se acabe la pandemia
pues sigamos esforzándonos por utilizarlas, por aplicarlas en nuestra vida, porque han traído un efecto muy beneficioso. Afortunadamente, en muchas partes los centros de urgencias permanecen mayormente vacíos o con una afluencia muy escasa con respecto a la gran multitud que antes acudía a urgencias. Esto que les voy a decir pues es asqueroso, pero si ustedes lo piensan bien, uno antes le daba la mano a cualquier persona, uno no sabía esa mano dónde estaba, la persona podía, antes de darnos la mano, estarse sacando los mocos, rascando el oído, no sé, sacándose por allá un pedazo de algo en los dientes, etcétera, etcétera, y uno no sabía esa mano qué contenía, llegábamos a la casa, nunca nos lavábamos las manos, nos sentábamos de una vez a comer. Eso, pues generaba muchas infecciones. Se han hecho estudios donde se han encontrado bacterias que habitan en la región genital, que habitan en la región anal, en las barandas de los buses, en donde uno se agarra, en ciertos sitios públicos. Entonces, ven lo que uno estaba haciendo, estábamos comiendo mocos, estábamos comiendo popó, estábamos comiendo muchas cosas que no nos dábamos cuenta y ahora, gracias a estas prácticas, pues todo eso ha disminuido. Muy bien, conclusiones. Aplicar las medidas preventivas es lo mejor y acatar las indicaciones de las autoridades de salud. Verificar siempre que la información que nosotros aceptemos sea de una fuente confiable y no producto de teorías traídas de los cabellos. Estar atentos a los síntomas, ver mis síntomas, cómo estoy, qué está pasando. Si siento que debo consultar, bueno, puedo pedir asesoría a los números, a los canales que se han dispuesto o acudir al médico. Y no automedicarnos ni consumir ningún tratamiento que no sea prescrito por un médico competente. Muy bien, yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron atentos. Les he dado todo lo que como médico en el frente de batalla en esta pandemia, todo lo que, en resumidas cuentas, lo que puedo saber, lo que les puedo decir con todo cariño. Y con la esperanza de que lo entiendan, de que lo asimilen y de que sea para un beneficio para ustedes y sus familias. Entonces, no siendo más, abro espacio para una sección de preguntas y respuestas. Yo sé que pronto han quedado muchas dudas, entonces, con mucho gusto, aquí estoy para atenderlos. Muy bien, gracias, querido Abelardo, por compartirnos este conocimiento hoy, que seguramente hemos recibido por muchos otros lados, pero pues escucharlo por un miembro de la iglesia que es más cercano a nosotros y se puede preocupar más por un poseedor de sacerdocio que en realidad entiende y tiene clarísimo desde lo profesional, pero también desde lo eclesiástico, la necesidad imperante de cuidarnos. Así que muchas gracias por transmitirnos tu conocimiento. No sé si alguno de verdad tenga más inquietudes, porque para mí fue muy claro, muy didáctico. Igual estamos, recuerden, grabando esta reunión y esta charla y va a ser colgada en las páginas, en el YouTube y en el canal de nuestro del barrio y también en el Facebook Live y también en las redes sociales de Abelardo Bermeo. Así que podremos tener mayor información allí. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, queridos hermanos? Bueno, pues aquí escriben que antes Edumi Álvarez levantó la mano. Bueno, Edumi, ve abriendo tu micrófono. Me preguntan que cuánto tiempo es necesario que pasa para reconocer que se contagió la enfermedad. O sea, a cuántos días u horas uno sabe que está contagiado o inician los síntomas. Ya, el periodo de incubación, Eso, sí. unos 7 días. ¿Listo? ¿De 1 a 7 días? Unos 7 días, o sea, alrededor de 7 días. Porque he visto que uno es como de 4, de 3, Es o muy sea, hasta variable. 7 días.
Es muy variable, pero en promedio 7 días. Ajá. Muy bien, gracias. Después del contacto no protegido. Ah, bueno, eso es otra cosa que aprovecho para comentarles. El contacto de riesgo se define como aquel que ocurre a menos de, o sea, con una persona sospechosa a menos de 2 metros y por más de 15 minutos, sin mi adecuada protección. Aunque, como les decía, pues decir que tenía mi tapabocas ese de tela, pues no es adecuada protección. Obviamente nosotros los médicos tenemos contacto de riesgo muchas veces, pero con toda la protección, entonces no se considera como tal. Pero cercanía a menos de 2, por más de 15 minutos, contacto de riesgo. Listo. Edumi Álvarez, ¿quieres abrir tu micrófono y preguntar? Edumi Álvarez o Hernando Gómez. Ah, perdón. Esperen un segundo, vamos a hacer una cosa. Bueno, nos preguntan que cuánto tiempo podemos durar con un tapaboca lavable, doctor. No, hasta que ustedes vean que está deteriorado. ¿Sí? Hay signos claros de... Listo, ahora sí, Edumi, y luego, Edumi, ya puedes quitar tu micrófono. Sí, muy buenas noches. Mira, gracias por esa información que usted nos ha dado, muy valiosa, muy importante para en este momento esta situación que llevamos, ¿no? La pregunta mía es, ¿qué importancia tiene el producto de el vinagre? ¿Sirve o no sirve? Dicen que uno lo puede combinar con un poquito de soflán y el agua. ¿Eso sirve o no sirve? Es mi pregunta. No sirve. Los que se utilizan normalmente son así de fácil acceso, soluciones de cloro y el alcohol al 70%. Hay otros como el amonio cuaternario, etcétera, pero esos ya son utilizados en otros ámbitos, hospitalario, etcétera, y pues son elementos de no fácil acceso, digámoslo así, a las personas del común. Entonces, no tiene ningún efecto. Bueno, muchísimas gracias. Vale, con mucho Hernando gusto. Gómez, tiene otra pregunta y salista Giovanni Martínez. Bueno, pues primero que todo, hermano, agradezco mucho la información la cual acabo de dar, muy valiosa y de mucha importancia. Bueno, una de mis preguntas, las cuales pues no le colocaba mucho interés, pero aprovecho este momento y es que, bueno, en el momento de uno, es decir, como tal, el virus es decir, está en el aire. Y pues como bien sabemos, al hacer ejercicio, lo que más uno va a esforzar son los pulmones para que respire aire. Entonces, es decir, podría, es decir, como en la parte de que uno respira más, ¿hay probabilidad de que uno contenga más rápido el virus? ¿Hay más probabilidad para uno contagiarse al hacer ejercicio? Perfecto, gracias, Fernando. Lo que les mostraba de los aerosoles que circulan aplica solo para espacios cerrados. ¿Listo? En espacios abiertos no hay ningún problema. No podemos decir que el aire está lleno de... O sea, la transmisión aérea no se ha comprobado, ni siquiera en espacios cerrados, pero obviamente si nosotros nos exponemos a un alto consumo de aerosoles en espacios cerrados, sí hay una probabilidad de resultar contagiados. Pero en espacios cerrados, perdón, en espacios abiertos no hay ningún problema. ¿Listo? Ah, listo, hermano. Giovanni, si quieres hablar también, puedes hacerlo. Giovanni Bueno, doctor, Martínez. aló, sí es mi esposo. Esta pregunta ya la había contestado el doctor Abelardo por el interno, Ah, bueno. pero sería buena para las demás personas que de pronto no sepan. La importancia de las caretas, doctor. ¿Las caretas se pueden usar o no se pueden usar? ¿Sirven o no sirven? Perfecto, gracias.
Sí, sirven, por supuesto. Porque recuerden que el virus entra por la nariz, la boca, que son las mucosas, y la conjuntiva, que es los ojos. Entonces, en espacios cerrados, donde haya circulación de gotículas, de aerosoles, pues obviamente ellas pueden entrar a nuestros ojos, tener contacto con la conjuntiva y de ahí absorberse y generar el contagio. Adicionalmente, la careta, pues al poner una barrera allí, digamos, me limita el que yo tenga la sensación de querer tocarme la cara frecuentemente. Ahora bien, no es que en todas partes yo voy a ir con careta. A mí me parece chistoso la gente, pues chévere, chévere que se cuiden, pero hay gente que va con eso a todos lados tampoco. También depende de dónde vaya a estar. Normalmente se recomienda en sitios concurridos, pero tampoco es que tenga que utilizarla yo a toda hora, ni mientras hago ejercicio, ni mientras voy por la calle, sí, a espacio abierto, no, pero en espacios cerrados, pero sí tiene su utilidad. Perfecto. Bueno, yo creo que ya se han despejado todas las dudas y ya estamos llegando, pasando las 9 de la noche. Queremos agradecerles por esta noche tan maravillosa, a todos los que han participado. Gracias, Abelardo, por tu conocimiento de nuevo, por todo lo que has aportado hoy. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Y ya que Hernando Gómez está tan efusivo con el aplauso, muy bien. ¿Qué tal si nos compartes la última oración, Hernando? Listo, hermano. Bueno, entonces pues, nuestro amadísimo Padre Celestial, gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Señor, gracias por haberle permitido al hermano Abelardo de habernos compartido esa valiosa información, la cual pues ya tenemos conocimiento del cómo cuidarnos. Señor, por favor, cuídanos todos los días, a todas las personas, a tus hijos. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado. Y esto lo dejo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que esta información sea valiosa, que se cuiden, que no nos llenemos de temor, sino de esperanza. Recordemos el mensaje del presidente Nelson, que siempre ha sido de mucha esperanza y que nuestro futuro es brillante según lo que él ha visto como nuestro profeta. Entonces, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia y acatemos las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, de gobierno, y accedamos solamente a información verificada del personal que esté autorizado para ello. Una feliz noche para todos. Iván, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Nos estamos Abelardo. hablando. Dios te bendiga. Feliz noche. Hermano, hasta luego. Chao, chao.